Muy bien, a propósito de estas denuncias que han salido en los últimos días con respecto a quienes viajaban o acompañaban en distintas comitivas al presidente de la República, Pedro Castillo, entre ellos Lai Vázquez, quien sería Fray Vázquez, vamos a hablar con el abogado del mandatario y también de la primera dama, Benji Espinosa. ¿Cómo está, abogado? Buenos días. Muy buenos días. Sí, usted ya había señalado que le había hecho la consulta al propio presidente Pedro Castillo y él había señalado que no era cierto que había viajado con su sobrino aquel día junto con otros tripulantes, en total 33. ¿Él se ratifica en esa versión? Así es. Debo precisar que yo no consigo, no admito que pueda aceptarse este insulto a la inteligencia y que se quiere encubrir a una persona cambiándole el fray por lai. De verdad que no puedo creerlo. Por eso es que he sido muy enfático en señalar que la respuesta de mi cliente me parece satisfactoria. Entonces, lo que debe abrirse paso acá son las investigaciones para saber qué exactamente ocurrió, qué es lo que exactamente pasó, ¿no es cierto? Porque hay una persona encargada de elaborar ese documento, el autor del documento debe ser llamado a declarar y el autor del documento debe explicar qué pasó, quién viajó, qué características tenía, para poder dilucidar el tema. Doctor, ¿y este tipo de denuncias afecta de alguna forma la estrategia en la defensa del mandatario en estos 6 procesos que está enfrentando, 6 investigaciones? No, porque primero estamos seguros de que no pasó. El patrocinado me ha dicho que no ha sido así, y yo le creo. Entonces, está bien que se investigue para que se pueda determinar de que en efecto el señor Fray Vázquez no ha viajado en el avión presidencial. Entonces, eso es muy importante establecerlo, porque, repito, sería muy burdo que puedan encubrir a una persona o ocultarla cambiándole consonantes, prácticamente. Es bastante burdo. O sea, le ponen el apellido, ¿no? Pero no, cambian solo el nombre. Es un acto absolutamente burdo que yo no puedo creer que alguien pueda comportarse de esa manera, honestamente. ¿Y qué estaría, digamos, cuál sería el trasfondo de ello? Porque esta información es una información oficial que se ampara en la ley de transparencia, ¿no? Que este centro libre lo solicitó y que en realidad cualquier ciudadano puede hacer esa solicitud a cualquier institución pública y esa tiene que brindarla por ley. En ese sentido se publicó ello y se corroboró también el documento de identidad que no coincidía. ¿Ustedes consideran como estrategia legal investigar también además acerca de este caso o tal vez como medida entablar algún tipo de denuncia? No es necesaria hacer ninguna denuncia. Acá hay que dar apertura a la investigación, porque que se pida una información pública no está mal, que se entregue una información pública tampoco. Lo que tiene que determinarse, lo que tiene que probarse, es si es que esta persona viajó o no. Ese es el aspecto medular acá. El punto nodal es, ¿viajó o no viajó el señor Fray Vázquez? Se va a demostrar que no, y entonces estas especulaciones van a caer. Digamos, en el mundo de las posibilidades, podría ser, pero podría también no ser. Se da usted cuenta que las posibilidades son infinitas. ¿Pero por qué Vale habría...? tanto el podría para un lado como el podría para el inclinado al otro lado. ¿Pero cuál sería la razón para consignar un nombre de un tripulante que no existió? Porque según lo que se señala, viajaron 33, pero solo regresaron 32. Hay que preguntarle al autor del documento. Yo no estaba ahí, correcto, yo no conozco ese documento, no te podría dar mayor información sobre eso. Entonces, ¿cuál sería la razón? Hay que preguntarle la razón a la persona que la tiene, quien elaboró el documento. Es una persona clave en este caso. Y hay otra denuncia también que ha salido con respecto a estos viajes y tiene que ver con la cuñada del presidente Pedro Castillo, Jennifer Paredes. Esto tiene que ver con el vuelo del 16 de marzo de este año, 2022. Esto era de Lima a Trujillo y se consignó el nombre de Hilario Ayala para ir a Trujillo y de regreso a Marco Apaica Cuya. Pero el documento de identidad, según los datos del RENIET y lo que se señala en esta denuncia periodística, son los de Jennifer Paredes. ¿Quién tiene que explicar eso? Quien elabora el documento, nuevamente. ¿Quién es el que consigna los datos? Una persona. Muy bien. Si identificado a la persona, luego de identificar a la persona se le tiene que tomar su declaración. Se le tiene que preguntar eso.
¿Por qué aparece una persona con otro DNI? ¿Qué cosa es lo que ha pasado? ¿Ha habido falta de diligencia? ¿Ha habido descuido? Eso es lo que tiene que establecerse. Por eso es importante, y yo saludo que se hagan las investigaciones para que se pueda esclarecer estos hechos. Pero habría una reincidencia en este presunto descuido, ¿no? Bueno, pero no es un asunto del presidente, ¿no? El presidente no es el autor del documento. O sea, tiene que responder el servidor público encargado de hacer el llenado de este tipo de documentos. Y que lo sea, tiene que ser, repito, identificado plenamente y llamado a declarar. Porque incluso también el Ministerio Público llegó a la sede del Grupo Aéreo número 8 para solicitar esta información, ¿no?, sobre el tema de los vuelos y corroborar. Es decir, el presidente Pedro Castillo se allana a esta, si se abre una investigación, si es citado por el Ministerio Público, él acudiría a brindar testimonio. Mantengo la misma posición en este y en todos los casos. No se necesita incluir al presidente para que se investigue un hecho. El hecho se investiga. Es un tema de la persona, el hecho. Entonces, se abre la investigación, se abre la carpeta, se investiga el hecho, se toma la declaración de testigos para poder determinar qué es lo que ocurrió, qué es lo que aconteció exactamente. Eso lo dirán las investigaciones. Es decir, tendría que ser el testimonio de todos los tripulantes de los más de 30, en el caso de Lai Vázquez. Principalmente de la persona que estaba encargada de elaborar esa lista de pasajeros y de consignar los datos. Entonces, tiene que explicar cómo lo hacía, ¿no es cierto?, cuál era el procedimiento a seguir y qué cosa es lo que ocurrió. También hay otro vuelo que tiene que ver con el alcalde de Anguía y ahora el exministro de Vivienda y luego de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado también. ¿Qué hacía el alcalde de Anguía en uno de estos vuelos? ¿Es la vía regular? Pero usted le ha consultado al presidente Pedro Castillo sobre ello, porque el presidente también está siendo investigado. No le he preguntado sobre eso. ¿Se lo va a consultar? Sí, probablemente, más adelante. Le hacía la consulta porque, claro, entiendo que usted como abogado tiene que tener, digamos, toda la versión completa para poder establecer una estrategia de defensa, para no verse sorprendido. ¿Es así? Sí, pero entiende usted, y lo voy a decir una vez más, el presidente de la República es la única persona en el Perú que por su investidura, y no por ser Pedro Castillo, sino por ser presidente, no puede ser sometido a ninguna investigación por ningún caso que no sea o traición a la patria o alguno de los 3 supuestos de infracciones constitucionales previstas en la Constitución. Fuera de esos 4 supuestos, incluso que no puede ser investigado. La posición es muy clara. Y por otro lado, yo tengo la absoluta apertura, y el también, de que el hecho se investigue para poder hallar a los responsables si hubiere. Y si hubiere algún tipo de negligencia o descuido, tendrá que tener también su sanción en el ámbito que corresponda, que sea en el ámbito disciplinario. Doctor, y por último, usted también es abogado de la primera dama, Lilia Paredes. El día de mañana, entiendo, a las 9:30 es la audiencia sobre impedimento de salida del país, ¿no? Están pidiendo, el Ministerio Público está solicitando 36 meses. ¿Qué es lo que ustedes esperan de esta audiencia? Esperemos que el juez, luego de evaluar la solicitud y nuestros argumentos, se dé cuenta que es una medida irrazonable, desproporcionada o innecesaria. Voy a poner solo un ejemplo acá, para muestra un botón. La primera dama, sin tener impedimento de salir del país, viajó a Estados Unidos. Sin tener impedimento de salir del país, regresó al Perú. Como ya lo ha dicho la Corte Suprema en una línea consolidada de jurisprudencia, no importa si una persona cruza la frontera, lo importante es que retorna, que regresa, que vuelve. Cuando la persona vuelve, demuestra que está arraigada a su país. Entonces, la lógica es la siguiente. Si se fue sin impedimento y volvió sin impedimento, ¿el impedimento es necesario para ella? No lo es. Además de que tiene una conducta procesal prístina e inobjetable, fuera de toda discusión. Acudió a todas las diligencias que se citaban. Muy bien. Muchas gracias, doctor Espinosa. Ha sido con nosotros Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo, pero también